En el tranquilo suburbio de Maplewood, la vida de Michael Turner se desarrollaba con un ritmo predecible, marcado por las reconfortantes rutinas de la vida familiar. Michael, un hombre de unos 30 años, se encontró acurrucado en el papel de un esposo amoroso para Emma y un padre devoto para sus dos hijos, Lily y Noah. Las mañanas eran un frenesí de actividad, con desayunos tomados apresuradamente, mochilas escolares llenas de cuidado y amables advertencias para que se apresuraran resonando por los pasillos de su acogedor hogar. Emma, con sus ojos amables y su sonrisa fácil, era la piedra angular de su familia, manejando el caos de la vida diaria con una gracia que Michael admiraba y en la que confiaba. Las tardes de Michael las pasaba a menudo en el centro comunitario local, entrenando al equipo de fútbol de su hijo, un rol voluntario que lo llenaba de un sentido de propósito y conexión con su comunidad. Sin embargo, bajo la superficie de este idilio doméstico, una inquietud se agitaba en su interior, un susurro silencioso que hablaba de sueños incumplidos y de una vida que podría haber sido. El trabajo de Michael como contador era un testimonio de estabilidad, ya que ofrecía seguridad y comodidad, pero poco entusiasmo o pasión. Sus días universitarios, llenos de ambiciones de escribir novelas y viajar por el mundo, parecían un recuerdo lejano, ahora archivado junto a otras fantasías juveniles. Fue durante uno de sus días de rutina, en medio de hojas de cálculo y llamadas de clientes, que llegó un correo electrónico inesperado, un faro del pasado brillando en la monotonía de su presente. Era de Charlotte, un nombre que llevaba consigo el peso de viejos sentimientos y recuerdos. Charlotte, que alguna vez fue una amiga íntima y confidente, se había aventurado en el mundo, transformando sus sueños en realidad, y ahora era una empresaria exitosa, cuya vida contrastaba marcadamente con la de él. El correo electrónico fue breve, un registro casual con el pretexto de volver a conectar a viejos amigos, pero encendió una chispa dentro de Michael. Comenzaron a intercambiar mensajes. Cada correo electrónico era una ventana a la glamorosa vida de Charlotte, llena de historias de negocios internacionales, viajes exóticos y encuentros con el tipo de éxito con el que Michael alguna vez había soñado. A medida que su correspondencia crecía, también crecía la brecha entre la existencia actual de Michael y la vida que imaginaba durante aquellas conversaciones nocturnas con Charlotte. La emoción de sus intercambios se convirtió en el punto culminante de sus días, un escape secreto de la previsibilidad de su vida. Una noche, mientras Michael estaba sentado mirando a sus hijos jugar en el patio trasero, el contraste entre sus dos mundos se volvió dolorosamente claro. La risa de su familia, que alguna vez fue la melodía de su felicidad, ahora tenía un trasfondo de qué pasaría si. La inquietud que había sido un mero susurro se hizo más fuerte, un acorde disonante que trastornó la armonía de su vida suburbana. Sin que Emma, que observaba a su marido con una creciente sensación de inquietud, lo supiera, Michael se encontraba en una encrucijada con la dirección de sus próximos pasos incierta, pero cada vez más influenciada por el atractivo de una vida con la que una vez se había atrevido a soñar. Mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo con rayas naranjas y violetas, Michael se dio cuenta de que el descontento que se gestaba en su interior no era solo una fase pasajera, sino una señal de un anhelo más profundo de realización. La comprensión fue a la vez aterradora y estimulante, y marcó el comienzo de un viaje que desafiaría los cimientos mismos de su vida. Los vibrantes tonos del atardecer dieron paso al suave resplandor del crepúsculo, mientras Michael se retiraba a la tranquilidad de la oficina de su casa, un espacio lleno de los restos de sus aspiraciones abandonadas. Las paredes, antes desnudas, ahora estaban adornadas con fotografías familiares y obras de arte de niños, un testimonio de la vida que había construido con Emma. Sin embargo, en un rincón de la habitación, sobre un escritorio, había una vieja máquina de escribir cubierta de polvo, una reliquia de su otrora ferviente ambición de convertirse en escritor. Mientras se sentaba, el brillo de la pantalla de su computadora iluminó la habitación, revelando el marcado contraste entre su realidad actual y los sueños de su juventud. Los intercambios de Michael con Charlotte se volvieron más frecuentes e íntimos, y cada mensaje era un salvavidas que lo alejaba aún más de sus amarres domésticos.
Charlotte habló de su último emprendimiento, un proyecto que prometía revolucionar la industria, y sus palabras estaban impregnadas de la emoción y la pasión que Michael anhelaba volver a sentir. Compartió historias de fiestas lujosas, reuniones en lugares remotos y la emoción de cerrar acuerdos que dieron forma al mercado. Con cada mensaje, Michael se sumergió más profundamente en el mundo de Charlotte, un reino donde la ambición y la aventura reinaban de forma suprema. Una noche, mientras Michael estaba absorto en otra encantadora historia de Charlotte, Emma llamó suavemente a la puerta, un recordatorio de la vida que le esperaba fuera de su escape digital. La cena estaba lista, una comida sencilla pero preparada con mucho cariño que unía a la familia todas las noches. Mientras se reunían alrededor de la mesa, Michael se encontró físicamente presente pero mentalmente a kilómetros de distancia, atrapado entre la calidez de su familia y el encanto de una existencia diferente. Emma notó la mirada distante en los ojos de Michael, una mirada que se había vuelto muy familiar en las últimas semanas. Con la preocupación grabada en su rostro, extendió la mano. Su toque era una súplica silenciosa para que él compartiera sus pensamientos. Pero Michael estaba a la deriva en un mar de hipótesis, incapaz de articular la agitación que se agitaba en su interior. La conversación durante la cena fluyó a su alrededor, historias sobre proyectos escolares y planes para el fin de semana, pero sus respuestas fueron automáticas y su risa forzada. La división entre Michael y su familia iba en aumento, una barrera invisible forjada por sueños no expresados y correspondencias ocultas. En las semanas siguientes, la inquietud de Michael alcanzó un crescendo. La rutina de su vida, que alguna vez fue reconfortante, ahora se sentía como cadenas que lo ataban a una versión de sí mismo que ya no reconocía. El empujón final llegó en forma de invitación de Charlotte. Estaba organizando una gala en la ciudad, una celebración de su último éxito, y quería que él fuera su invitado. Esta era la oportunidad de Michael de entrar en el mundo que había estado vislumbrando desde lejos, de estar junto a Charlotte y ver por sí mismo la vida que podría tener si se atrevía a alcanzarla. La decisión de asistir se tomó en un momento de abandono imprudente, un paso deliberado de alejamiento de sus responsabilidades y hacia lo desconocido. Michael le dijo a Emma que era un viaje de negocios, una oportunidad necesaria para establecer contactos. La mentira le supo amarga en la lengua, pero la emoción de la anticipación ahogó su culpa. Mientras hacía la maleta, Michael sintió el peso de sus decisiones presionando sobre él, pero la emoción de la noche inminente con Charlotte le ofreció un respiro temporal. Al salir temprano a la mañana siguiente, el corazón de Michael era un campo de batalla de emoción y arrepentimiento. Le dio un beso de despedida a Emma y a los niños. Sus sonrisas eran un doloroso recordatorio de lo que estaba dejando atrás, aunque fuera solo por una noche. El viaje a la ciudad fue borroso, sus pensamientos consumidos por las posibilidades que se avecinaban. Al llegar a la gala, Michael quedó inmediatamente arrastrado por la energía del evento. La sala estaba llena de la élite de la ciudad, una mezcla melangética y embriagadora de poder, belleza y ambición. Charlotte estaba radiante, una visión de éxito y confianza, y su presencia atraía la atención de todos los que la rodeaban. Cuando le dio la bienvenida a Michael, su sonrisa fue un faro que lo atrajo a su mundo con la promesa de un nuevo comienzo. Por primera vez en años, Michael se sintió vivo con la posibilidad de cambio al borde del precipicio de una vida que podría ser suya si decidía dar el salto. A medida que se desarrollaba la gala, Michael se encontró inmerso en un mundo que era a la vez estimulante y extraño. El aire vibraba con la energía de los acuerdos que se hacían y de los futuros que se forjaban. Charlotte, siempre una anfitriona amable, le presentó un caleidoscopio de personas cuyas vidas eran tan vibrantes y variadas como las historias que contaban. Cada presentación, cada conversación, añadía capas a la visión de la vida que podía tener, una vida donde sus ambiciones no eran solo sueños, sino realidades tangibles. Charlotte compartió destellos de su mundo con Michael, su brazo entrelazado con el de él mientras se movían entre la multitud. La forma en que ella hablaba de sus proyectos, con fuego en sus ojos y convicción en su voz, despertó algo en él. Era una pasión que reconocía, una que alguna vez también había ardido dentro de él. A medida que avanzaba la noche,
Le pesaba mucho darse cuenta de que había permitido que su propia llama se apagara ante la rutina y la responsabilidad. En un momento de tranquilidad, lejos de la multitud de invitados, Charlotte le contó a Michael los desafíos que había enfrentado y los sacrificios que había hecho para llegar a donde estaba. Sus palabras, pronunciadas con una mezcla de orgullo y vulnerabilidad, pintaron el cuadro de una vida llena de altibajos increíbles y inevitables. Era una vida que te exigía todo, pero a cambio te ofrecía el mundo. Michael escuchó, cautivado por la cruda honestidad de su historia, viendo en ella un reflejo de la persona que él podría haber sido. El contraste entre este mundo de infinitas posibilidades y su propia vida, con sus caminos predefinidos y compromisos tácitos, era marcado. Michael se sintió atrapado entre dos corrientes, una que lo empujaba hacia un futuro que alguna vez había anhelado y la otra que lo anclaba a la vida que había construido con Emma y sus hijos. El pensamiento de su familia, de los ojos confiados de Emma y la risa inocente de Lily y Noah, tiraba de su corazón con una culpa que era difícil de deshacerse. Sin embargo, el encanto de este mundo nuevo y vibrante era embriagador y lo seducía con la promesa de redescubrimiento y plenitud. Cuando la noche llegó a su fin, Charlotte le ofreció a Michael una oportunidad que parecía un salvavidas para su antiguo yo. Estaba buscando un socio para su próxima empresa, alguien con su experiencia y, lo que es más importante, alguien en quien confiara. La oferta era más que un simple trabajo. Era una oportunidad de entrar en la vida que había estado anhelando, una oportunidad de reavivar la chispa que había sido apagada por años de rutina. El viaje de Michael a casa esa noche fue un viaje a través de un paisaje de confusión y claridad. Las luces de la ciudad pasaron borrosas, cada una de ellas un faro de posibles caminos que su vida podría tomar. El silencio del coche contrastaba marcadamente con la cacofonía de pensamientos que pasaban por su mente. La decisión que tenía ante sí era monumental, no solo un cambio de carrera, sino un completo trastorno en su vida tal como la conocía. La emoción de las revelaciones de la noche luchó con la imagen de Emma y los niños. Sus rostros eran un recordatorio del amor y la estabilidad que estaba en riesgo. Al llegar a casa temprano en la mañana, Michael encontró su casa bañada por el suave resplandor de la luz de la luna, un faro de la vida que había construido. En el interior, el mundo estaba en silencio. Los únicos sonidos eran la suave respiración de su familia, dormida e inconsciente de la agitación que se apoderaba de él. Mientras estaba en la puerta de la habitación de sus hijos, mirándolos dormir, el peso de su posible decisión lo oprimía. Aquí, en la quietud de la noche, el encanto del mundo de Charlotte pasó a un segundo plano, reemplazado por la profunda comprensión de lo que era verdaderamente importante. La atracción de la ambición y el deseo de una vida llena de emoción y logros era fuerte, pero mientras Michael cuidaba de su familia, empezó a darse cuenta de algo diferente. La vida que tuvo con Emma y sus hijos no fue una cadena que lo detuviera, sino una base que le permitió soñar. El amor y la conexión que compartía con ellos eran irreemplazables, y la idea de perderlos les trajo una claridad que les había faltado. Cuando las primeras luces del amanecer aparecieron en el cielo, Michael comprendió que el verdadero desafío no estaba en elegir entre dos mundos, sino en encontrar una manera de reconciliar sus sueños con la vida que apreciaba. El viaje que tenía por delante no sería fácil, pero cuando finalmente se acostó junto a Emma, la calidez de su presencia le ofreció una promesa silenciosa de apoyo y comprensión. En ese momento, Michael se dio cuenta de que el camino hacia la realización no consistía en abandonar lo que tenía, sino en abrazarlo plenamente, con todas sus complejidades e imperfecciones. The dawn's light filtered softly through the curtains, casting a warm glow over the room where Michael lay awake, his mind a tumultuous sea of thoughts and emotions. Beside him, Emma slept peacefully, unaware of the internal storm that had kept him awake. The clarity that had seemed so profound in the night now felt fragile in the light of day, the edges of his resolve blurring as the realities of his life came into sharp focus. As the morning unfolded, Michael found himself performing the familiar routines of family life, each task a grounding reminder of the world he was contemplating leaving behind.
Breakfast was a cacophony of sounds and smells, with Lily and Noah's laughter punctuating the air. Emma, ever the pillar of their family, moved with a grace that belied the early hour, her intuition sensing Michael's unrest. She watched him with a mix of concern and curiosity, her questions gentle but probing. Michael, caught in the push and pull of his desires and responsibilities, found it increasingly difficult to mask his turmoil. The offer from Charlotte hung over him like a specter, its allure tinged with the potential for regret. He knew he needed to confide in Emma, to share the crossroads at which he found himself, but the words eluded him, trapped in a thicket of fear and uncertainty. The day passed in a blur, with Michael mechanically moving through his work, his thoughts never straying far from the decision that loomed large. It was only in the solitude of his office, surrounded by the trappings of his current life, that he allowed himself to fully contemplate the implications of Charlotte's offer. The opportunity to rekindle his passion and ambition was enticing, a siren call to the part of him that felt stifled and unfulfilled. Yet, each time his resolve to accept hardened, images of Emma and the children would soften it, reminding him of the love and happiness that filled his life. The evening brought a semblance of normalcy, with the family gathered around the dinner table, sharing stories of their day. Michael listened, his heart aching with the love he felt for his family, and the realization that his decision would not just alter his life but theirs as well. It was a burden he carried alone, a secret that created a distance he despised. Finally, as the children settled into bed and the house quieted, Michael knew the time had come to break the silence. He found Emma in the living room, the soft light casting a halo around her. Her presence, both comforting and daunting, filled him with a mixture of love and apprehension. "Emma," Michael began, his voice barely above a whisper, "there's something I need to tell you." The words hung in the air, a fragile bridge between his internal struggle and the shared world of their marriage. Emma turned to him, her eyes reflecting a spectrum of emotions, from understanding to fear. Michael took a deep breath, the weight of his confession pressing down on him. He spoke of Charlotte, of the gala, and the offer that had been presented to him. With each word, he laid bare the depth of his unrest, the longing for a different life that had taken root within him. As he spoke, Emma listened, her silence a testament to the strength of their bond. The hurt was evident in her eyes, but so too was a deep well of empathy. When Michael finished, the room was heavy with the weight of his words, the future of their family hanging in the balance. La respuesta de Emma fue mesurada, una mezcla de tristeza y comprensión. «Michael», dijo con voz firme, «sé que has sido infeliz. Veo el hombre que eres y el hombre que deseas ser. Pero necesito que veas la vida que tenemos, el amor y la felicidad, familia que hemos construido juntos. Cualquiera que sea la decisión que tomes, debes saber que no solo te afecta a ti. Estamos juntos en esto, para bien o para mal». Sus palabras, dichas con cruda honestidad, atravesaron la niebla de la indecisión de Michael. En ese momento, vio no solo una esposa y madre, sino una compañera, alguien que había compartido sus sueños y decepciones, sus alegrías y tristezas. La comprensión de que su búsqueda de realización lo había cegado a los tesoros de su vida actual fue aleccionadora. La conversación que siguió fue larga y cargada de emoción, una delicada danza de miedos, esperanzas y sueños al descubierto. Hablaron de futuros potenciales, del impacto en los niños y de los sacrificios que conllevaría cualquier decisión que se tomara. Fue una conversación que duró horas, salvando la brecha que se había formado entre ellos y sentando las bases para una decisión que no se tomaría de forma aislada, sino en conjunto. A medida que la noche se hizo más profunda, Michael y Emma se encontraron envueltos en los brazos del otro, una promesa silenciosa de unidad y comprensión entre ellos. El camino a seguir era incierto, plagado de desafíos y compromisos, pero lo afrontaron como lo habían hecho con todo lo demás en sus vidas, juntos. En la santidad de ese abrazo, Michael sintió una paz que no había conocido en meses, una claridad que no provenía de decidir una dirección, sino de reconocer el valor de lo que ya tenía. A la suave luz del amanecer,
Michael y Emma despertaron entrelazados, una manifestación física del viaje emocional que habían emprendido la noche anterior. El mundo fuera de su ventana estaba en silencio, una pausa antes de que las rutinas del día lo hicieran girar una vez más. Se quedaron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, contemplando el entendimiento compartido que había surgido de su sincera conversación. La decisión que Michael tenía por delante no era menos desalentadora, pero ahora llevaba el peso de una asociación, una decisión que debía tomar con Emma y no en la sombra de sus propias dudas. La idea de marcharse, de seguir la vida que Charlotte le ofrecía, se vio atenuada por la comprensión de lo que significaría para su familia. El atractivo de nuevos comienzos era innegable, pero la perspectiva de desentrañar el tapiz de amor y la historia compartida con Emma y sus hijos tenía una gravedad que ya no podía ignorar. El desayuno de esa mañana fue un asunto tranquilo, la familia moviéndose unos alrededor de otros en un delicado ballet de rutina y conciencia recién descubierta. Michael observó a sus hijos, sus risas y charlas eran un bálsamo para el tumulto de sus emociones. Vio a Emma, su fuerza y su vulnerabilidad entrelazadas, un pilar sobre el que se apoyaba su familia. La normalidad de la escena contradecía los cambios sísmicos que habían ocurrido en el corazón y la mente del patriarca de su familia. El día transcurrió con Michael más presente que en meses. Cada momento con su familia era un recordatorio de la riqueza de la vida que había contemplado dejar atrás. Sin embargo, el espectro de la decisión flotaba en los bordes de su conciencia, una melodía no resuelta que exigía completarse. En la tranquilidad de la oficina de su casa, rodeado de los símbolos de su vida familiar y los ecos de sus aspiraciones, Michael se sentó a redactar una respuesta a Charlotte. Las palabras que fluyeron no fueron solo una respuesta, sino un reflejo de su viaje a través de la duda y de regreso al centro de su ser. Él le agradeció la oferta, expresando genuina gratitud por la oportunidad de reconectarse y por el espejo que ella había levantado para su vida, uno que lo había obligado a enfrentar la disonancia entre sus sueños y su realidad. Con cada palabra, Michael reafirmó su compromiso no con el camino de menor resistencia, sino con la vida que había crecido a su alrededor, con todas sus complejidades y desafíos. Habló de su familia, del amor que era a la vez un vínculo y un faro que lo guió hacia atrás del precipicio del arrepentimiento. La carta no era solo el rechazo de una propuesta comercial, sino una declaración de sus prioridades, un testimonio de la introspección y el crecimiento que lo habían llevado a este punto. Enviar el correo electrónico fue como liberar un suspiro que no se había dado cuenta que había estado conteniendo, una liberación de tensión e incertidumbre que había nublado su corazón. El acto fue un paso hacia la reconciliación, no solo con Emma y sus hijos, sino consigo mismo. La conversación con Emma esa noche fue un punto de inflexión, un momento de vulnerabilidad y fortaleza compartida entre los socios. Discutieron el futuro, no como una serie de sacrificios, sino como un lienzo de posibilidades, y cada decisión era una pincelada sobre el panorama más amplio de sus vidas. El diálogo no fue un final, sino un comienzo, una apertura de puertas a conversaciones sobre los sueños postergados y los caminos aún por explorar juntos. Mientras se retiraban a pasar la noche, Michael sintió una profunda sensación de paz, una tranquilidad nacida del conocimiento de que su búsqueda de significado no lo había alejado de su familia, sino más profundamente en su corazón. El camino que tenían por delante no estaría exento de desafíos, pero la decisión de afrontarlos juntos fue un rayo de esperanza, una luz que los guió a través de la incertidumbre del futuro. En la tranquilidad de su dormitorio, mientras la noche susurraba promesas de nuevos comienzos, Michael y Emma compartieron un beso, un sello de su compromiso de navegar las complejidades de la vida como pareja, como amante y como familia. Era una promesa de fidelidad, no solo hacia el otro, sino hacia la vida que habían construido y los sueños que se habían atrevido a soñar juntos. A medida que amanecía el nuevo día, Michael sintió un resurgimiento de su propósito, y su decisión de quedarse y reconstruir su vida con Emma y sus hijos actuó como piedra angular de esta nueva resolución. El mundo exterior parecía más brillante, imbuido de la promesa de redención y crecimiento.
El habitual caos matutino de preparar a los niños para la escuela, que alguna vez fue una fuente de estrés, ahora se sentía como una parte integral de la vida que había elegido abrazar plenamente. El impulso para trabajar fue reflexivo, y Michael consideró los cambios que necesitaba hacer para garantizar que su nuevo compromiso con su familia no fuera solo de palabras, sino de acciones. Darse cuenta de que el cambio era necesario había sido la parte fácil. La implementación sería el desafío. Contempló el equilibrio entre el trabajo y el hogar, la necesidad de dedicar tiempo de calidad a Emma y los niños, y la importancia de reavivar la relación con su esposa más allá de las responsabilidades de ser padre. En el trabajo, Michael se encontró más comprometido que en meses. La decisión de rechazar la oferta de Charlotte le había quitado un peso de encima, permitiéndole apreciar su trabajo por la estabilidad y la satisfacción que le proporcionaba. Comenzó a ver oportunidades de crecimiento e innovación dentro de su puesto, ideas que potencialmente podrían generar cambios positivos para él y sus colegas. La hora del almuerzo trajo un mensaje inesperado de Emma, un mensaje simple que lo decía todo: pensando en ti. Cenemos fuera esta noche, solo nosotros dos. El gesto fue un recordatorio de su conversación de la noche anterior, de su compromiso no solo de reparar, sino de fortalecer su relación. La respuesta de Michael fue inmediata y entusiasta, reflejo de su entusiasmo por continuar el camino que habían elegido juntos. La tarde transcurrió en medio de una confusión de productividad, mientras Michael avanzaba a pasos agigantados en proyectos que antes le parecían insuperables. La claridad de propósito que ahora sentía se extendía más allá de su vida familiar, infundiendo a sus esfuerzos profesionales un sentido de importancia y satisfacción. Al salir de la oficina, Michael sintió una palpable emoción ante la perspectiva de pasar una velada a solas con Emma. Fue una oportunidad para reconectarse, hablar y reír sin interrupciones y recordar las razones por las que se habían enamorado. La decisión de priorizar su relación, de trabajar activamente en ella, fue un testimonio de la profundidad del compromiso mutuo. La cena fue un asunto tranquilo en un restaurante local que habían frecuentado en los primeros días de su relación. La familiaridad del entorno, combinada con la novedad de estar juntos sin los niños, dio a la velada un carácter especial. Hablaron de todo y de nada, compartieron historias de su día, discutieron planes para la familia y soñaron juntos sobre el futuro. Fue durante esos momentos, atrapado en el suave brillo de las luces del restaurante, que Michael se dio cuenta de la verdad del dicho de que el amor es un verbo. Fue al hacer, elegir y comprometerse que el amor se hizo real. La decisión de quedarse, de luchar por su familia y su felicidad, había sido el primer paso de un viaje de 1000 millas, un viaje que estaban haciendo juntos. Mientras caminaban de regreso a su auto, tomados de la mano, Michael sintió una sensación de plenitud, una plenitud que le había faltado. La noche no fue solo una reafirmación de su amor, sino una celebración de su decisión de afrontar el futuro como socios, unidos en su compromiso mutuo y con la vida que estaban construyendo. Mientras volvía a casa, mientras las tranquilas calles estaban bañadas por la suave luz de las farolas, Michael miró a Emma con el rostro sereno y contento. En ese momento, supo que sin importar los desafíos que les aguardaban, los enfrentarían juntos, con amor, paciencia y comprensión. El camino que tenían por delante era incierto, lleno de peligros y promesas potenciales, pero era su camino, uno que recorrerían uno al lado del otro. Al llegar a casa, encontraron la casa en silencio, los niños dormidos, su respiración suave y uniforme en el silencio de la noche. Mientras se dirigían a su dormitorio, Michael sintió una profunda gratitud por la vida que tenía, por la familia de la que formaba parte y por el amor que los unía. La decisión de quedarse, de abrazar la vida que tenía, le había abierto los ojos a la belleza y la complejidad de su mundo, un mundo que alguna vez había pensado dejar atrás. En la quietud de su dormitorio, mientras se preparaban para acostarse, Michael y Emma compartieron una mirada, una comunicación silenciosa que hablaba de amor, perdón y esperanza. Mientras se acostaban, envueltos uno en los brazos del otro, los acontecimientos del día,
Las decisiones tomadas y las promesas cumplidas, todo parecía converger en una única e innegable verdad, que al elegirse unos a otros, al elegir a su familia, encontraron el camino a casa. En las semanas siguientes, Michael y Emma se embarcaron en su viaje de renovación con un vigor que impregnó todos los aspectos de sus vidas. La decisión de volver a comprometerse el uno con el otro, con su familia, había provocado una serie de cambios, grandes y pequeños, que poco a poco empezaron a remodelar su existencia cotidiana. Comenzaron con rituales simples, como asegurarse de compartir al menos una comida al día en familia, sin ser interrumpidos por las distracciones de la tecnología o las presiones del trabajo. Estos momentos, que antes se pasaban por alto en el ajetreo de la vida diaria, ahora se convirtieron en espacios sagrados de conexión y comprensión. Michael también asumió un papel más activo en la vida de los niños, no solo como una figura de autoridad o un compañero de juegos de fin de semana, sino como una presencia constante, comprometida y atenta. Se propuso asistir a los recitales de baile de Lily y a los partidos de fútbol de Noah, no por obligación, sino por un deseo genuino de ser parte de su mundo. La alegría en los ojos de sus hijos, la felicidad simple y despreocupada de tener a su padre animándolos, fue un bálsamo para cualquier duda que persistiera sobre las decisiones que había tomado. Emma, por su parte, encontró en el compromiso renovado de Michael una razón para reavivar sus propias pasiones, actividades que habían dejado de lado a raíz de la maternidad y las exigencias de la vida familiar. Juntos comenzaron un pequeño jardín, un proyecto que les brindó a ambos una sensación de paz y logro. El jardín, con su promesa de crecimiento y renovación, se convirtió en una metáfora de su relación, un recordatorio tangible de lo que podían cultivar y construir juntos. La transformación no estuvo exenta de desafíos. Era difícil romper con los viejos hábitos, nacidos de años de rutina y compromiso. Hubo días en que el peso de sus responsabilidades amenazaba con eclipsar el delicado equilibrio que se esforzaban por lograr. Pero esos momentos de duda encontraron una resiliencia que se había forjado en la honestidad y vulnerabilidad de sus conversaciones nocturnas. Aprendieron a comunicarse más abiertamente, a expresar sus necesidades y frustraciones en un espacio de respeto y comprensión mutuos. La decisión de priorizar su relación se extendió más allá de los confines de su hogar. Michael y Emma comenzaron a planificar citas nocturnas regulares, ocasiones para alejarse de sus roles como padres y conectarse como socios. Estas veladas, a veces simples paseos por el barrio o cenas en su restaurante favorito, se convirtieron en piedra angular de su renovado vínculo. Fue durante estos tiempos, lejos del ruido y las exigencias de la vida diaria, que redescubrieron la profundidad de su amor mutuo, un amor que era a la vez familiar y revitalizante. Sus esfuerzos no pasaron desapercibidos para sus hijos, quienes, en el calor del renovado afecto de sus padres, encontraron una mayor sensación de seguridad y felicidad. Lily y Noah prosperaron en un ambiente de amor y atención. Su risa y energía eran un recordatorio constante de la alegría en el corazón de su familia. A medida que cambiaban las estaciones, también lo hacía la familia Turner, creciendo junta en una danza de progreso y perseverancia. El jardín que habían plantado juntos floreció, un derroche de colores y aromas que llenaron su jardín de belleza y vida. Fue una manifestación visible de su viaje, un testimonio del poder del compromiso y el amor. Una noche, mientras estaban sentados en el jardín, disfrutando del éxito de su trabajo y de la tranquilidad de su hogar, Michael y Emma compartieron una conversación tranquila bajo las estrellas. Hablaron del futuro, de sueños aún por realizar y de desafíos por afrontar. Pero en la certeza de su amor y la fuerza de su familia, encontraron la confianza compartida de que, fuera lo que fuese lo que les deparara el futuro, lo afrontarían juntos. En ese momento, rodeados por los resultados tangibles de sus esfuerzos y los vínculos intangibles de su renovada relación, Michael y Emma comprendieron que el viaje que habían emprendido no era el de regresar a un ideal del pasado, sino una progresión hacia algo aún más profundo. No se habían limitado a reclamar el amor que alguna vez compartieron. Habían construido algo nuevo sobre sus cimientos, una relación enriquecida por las pruebas que habían superado
y el entendimiento que habían alcanzado. Cuando se fueron a dormir, la casa a su alrededor estaba en silencio y el jardín afuera era un testimonio de su crecimiento. Michael y Emma supieron que el camino que habían elegido no era el más fácil, pero era el suyo, un camino de esfuerzo continuo, aprendizaje constante y amor infinito, un camino que caminarían juntos, pasara lo que pasara. A medida que el otoño desplegaba su tapiz de rojos y dorados sobre Maplewood, la familia Turner se encontraba en un ritmo de satisfacción y crecimiento. El aire, fresco y cargado del aroma del cambio, reflejaba la transformación dentro de su hogar. Michael, una vez atrapado en medio de la incertidumbre, ahora desempeñaba su papel de esposo y padre devoto con un renovado sentido de propósito. Emma, con su espíritu rejuvenecido por su compromiso compartido, irradiaba una calidez que impregnaba las mismas paredes de su hogar. Un sábado, bajo un dosel de hojas de tonos intensos, la familia se embarcó en un proyecto para preparar el jardín para el invierno. Mientras trabajaban codo a codo, la tarea se convirtió en algo más que una simple preparación para los fríos meses que se avecinaban. Era un símbolo de su esfuerzo colectivo por nutrir y proteger la preciosa vida que habían cultivado juntos. Michael observó a Emma y a los niños, con los rostros iluminados por la risa y la determinación, y sintió una profunda gratitud por el presente, un momento ajeno a los, y sí que una vez lo habían perseguido. Más tarde, mientras se reunían alrededor de la chimenea, bebiendo chocolate caliente y compartiendo historias, Michael se dio cuenta de la profundidad de la conexión que sus recientes esfuerzos habían fomentado. La sencillez de esos momentos, antes pasados por alto, ahora contenía una riqueza que había aprendido a apreciar profundamente. Emma captó su mirada. Un reconocimiento silencioso pasó entre ellos, un reconocimiento del viaje que habían emprendido y los vínculos que había fortalecido. La semana siguiente trajo desafíos, como siempre lo hace la vida. Michael enfrentó presiones inesperadas en el trabajo, mientras Emma navegaba por las complejidades de sus propios proyectos junto con las exigencias de la vida familiar. Sin embargo, estos desafíos, en lugar de separarlos, sirvieron para resaltar la fortaleza de su asociación. Afrontaron cada obstáculo con un frente unificado, su comunicación abierta y solidaria, muy lejos de los días de luchas silenciosas y cargas solitarias. Una noche, en medio del torbellino de plazos y compromisos, Michael se sintió abrumado y el peso de sus responsabilidades lo oprimía. Fue Emma quien notó los familiares signos de estrés, el silencioso retraimiento que una vez había señalado el comienzo de un retiro hacia sí mismo. Esta vez, sin embargo, no le dejó afrontarlo solo. Con suave insistencia, ella lo sacó a la luz, animándolo a compartir sus miedos y frustraciones. Juntos, encontraron soluciones donde Michael antes solo había visto callejones sin salida, un testimonio del poder de su vínculo renovado. Mientras yacían en la cama esa noche, con el mundo exterior tranquilo y los desafíos del día atrás, Michael sintió una paz que no había imaginado que fuera posible. El camino en el que se encontraban no estaba exento de obstáculos, pero se habían demostrado a sí mismos y a los demás que eran más que capaces de afrontarlos juntos. El amor y el compromiso que alguna vez se sintieron tan frágiles, ahora eran la base misma de su fuerza, una fuente de esperanza y resiliencia que sabían que los ayudaría a superar cualquier cosa que les deparara el futuro. La primera nevada del invierno cubrió Maplewood con un blanco sereno, transformando el paisaje familiar en un cuadro de tranquila belleza. La familia Turner observó con asombro cómo su jardín, un testimonio del trabajo del verano, adquiría un tipo diferente de encanto bajo la suave capa de nieve. Fue un recordatorio de los ciclos de la naturaleza, del crecimiento y el descanso, y de la resiliencia que subyace a la superficie. Para Michael y Emma, también simbolizaba los cambios que había experimentado su familia, la belleza que se encontraba al soportar las etapas de la vida juntos. Durante este tiempo, las tardes familiares las pasaban en la acogedora calidez de su sala de estar, donde los juegos de mesa reemplazaban a las herramientas de jardinería y se saboreaban bebidas calientes mientras compartían risas. Estos momentos de unión se convirtieron en los momentos más destacados de sus días, una querida rutina que fortaleció su vínculo. Michael,
Reflexionando sobre los últimos meses, se maravilló de cómo la simplicidad de estar presente con su familia había llenado el vacío del que alguna vez trató de escapar. Emma, al presenciar la transformación de Michael, sintió una conexión más profunda, una gratitud mutua por el viaje que habían emprendido. A medida que se acercaba la temporada navideña, los Turner decidieron organizar una reunión familiar, una oportunidad para extender la calidez de su hogar a familiares y amigos. Los preparativos para el evento se convirtieron en un asunto familiar y cada miembro contribuyó a la planificación y decoración. El proceso, aunque agitado, estuvo imbuido de una sensación de alegría y anticipación. Michael y Emma trabajaron juntos a la perfección. Sus acciones eran una danza de respeto y comprensión mutuos, muy lejos de la tensión que alguna vez caracterizó tales esfuerzos. El día de la reunión, su hogar cobró vida con el murmullo de las conversaciones. El aire se enriqueció con los aromas de la cocina navideña y la calidez del fuego crepitando en el hogar. Michael miró los rostros de sus invitados y vio no solo a las personas que amaba, sino también el reflejo de su propio crecimiento. Se dio cuenta de que su sensación de realización ya no dependía de la búsqueda de una vida diferente, sino que estaba profundamente arraigada en las conexiones y los momentos compartidos con quienes lo rodeaban. En medio de las festividades, Emma encontró la mirada de Michael y en sus ojos vio al hombre en el que siempre había creído, el compañero al que había apoyado en las buenas y en las malas. Su mirada compartida fue un reconocimiento silencioso de su viaje, de las luchas que habían superado y del amor que se había fortalecido por ello. Fue un momento de profunda conexión, un testimonio del poder del compromiso y la belleza de las segundas oportunidades. Cuando los invitados se marcharon, dejando tras de sí un rastro de risas y recuerdos, la familia Turner se acomodó en el silencio posterior, envolviéndolos en una sensación de satisfacción. No solo habían capeado la tormenta de la crisis de Michael, sino que habían salido de ella con una comprensión más profunda de lo que realmente importaba. El jardín bajo la nieve, la calidez de su hogar y el amor que compartían eran recordatorios de su resiliencia y la promesa de un nuevo crecimiento por venir. Mientras apagaban las luces y se dirigían a la cama, Michael y Emma supieron que el verdadero regalo de la temporada era el viaje que habían emprendido juntos, un viaje que los había acercado, no solo el uno al otro, sino a la esencia de lo que era. Significa ser una familia. La tranquilidad de la temporada navideña dio paso al ritmo bullicioso del nuevo año, trayendo consigo una sensación de renovación y la promesa de nuevos comienzos. Para la familia Turner, este fue un momento para reflexionar sobre el crecimiento que habían alcanzado y fijar la mirada en el futuro. Michael y Emma, fortalecidos por las pruebas que habían superado, esperaban el año con optimismo, deseosos de seguir construyendo sobre los cimientos que habían sentado. A medida que el invierno retrocedía, revelando los primeros indicios de la primavera, surgió un nuevo desafío, poniendo a prueba la fuerza y la resistencia de los vínculos que habían trabajado tan diligentemente para fortalecer. La empresa de Michael anunció una importante reestructuración, lo que arroja una sombra de incertidumbre sobre su seguridad laboral. La noticia tocó una fibra sensible en Michael, una reminiscencia del malestar que una vez lo había llevado a considerar dejarlo todo atrás. Sin embargo, esta vez, la idea de enfrentar lo desconocido no lo llenó de temor, sino de la determinación de proteger la vida que él y Emma habían reconstruido. Emma, sintiendo el regreso de viejas ansiedades, se mantuvo firme al lado de Michael, con su apoyo inquebrantable. Juntos abordaron la situación con un sentido de pragmatismo y unidad que había estado ausente en años anteriores. Comenzaron a prepararse para la posibilidad de tensiones financieras, revisando su presupuesto e identificando áreas en las que podían recortar sin disminuir la calidad de su vida familiar. Fue un testimonio de su compromiso de afrontar los desafíos de frente, como socios. En medio de esta incertidumbre, los Turner descubrieron una inesperada fuente de fortaleza en sus hijos. Lily y Noah, aunque jóvenes, mostraron un notable sentido de empatía y comprensión. Aceptaron con gracia los cambios en sus salidas familiares y planes de fin de semana, y su adaptabilidad era un espejo de la resiliencia
que habían visto modelada por sus padres. La familia encontró nuevas formas de disfrutar su tiempo juntos, dándose cuenta de que el valor de estos momentos no estaba en la extravagancia de la actividad, sino en la alegría de la experiencia compartida. Mientras florecía la primavera, trayendo consigo una renovación de vida y esperanza, Michael recibió noticias de su trabajo. La empresa, reconociendo su valor y dedicación, le ofreció un puesto en un nuevo departamento. Era una función que presentaba su propio conjunto de desafíos, pero también oportunidades de crecimiento y desarrollo. El alivio y la gratitud que sintió Michael fueron profundos, no solo por la seguridad que le brindaba, sino por la afirmación que ofrecía de su valor y capacidades. La experiencia reforzó para la familia Turner una lección valiosa: que la fuerza de su vínculo, la apertura de su comunicación y la profundidad de su amor eran los verdaderos pilares sobre los que descansaba su seguridad. Habían enfrentado juntos el espectro de la inestabilidad financiera y, al hacerlo, habían profundizado la confianza mutua y la confianza en la resiliencia de su unidad familiar. Mientras se reunían en su jardín, despertando ahora a los vibrantes tonos de la primavera, celebraron no solo la preservación del trabajo de Michael, sino también la fuerza duradera de su amor y la base inquebrantable de su familia. Con el alivio de la situación laboral de Michael actuando como un rayo de esperanza, la familia Turner recibió la primavera con el corazón abierto. El mundo que los rodeaba floreció, al igual que su optimismo para los días venideros. Sin embargo, la vida, en su ritmo impredecible, tenía otra bola curva guardada. Una enfermedad repentina en la familia de Emma requirió su presencia fuera del estado, lo que dejó a Michael haciendo malabarismos con sus compromisos laborales y el cuidado de tiempo completo de Lily y Noah. El desafío era abrumador, pero los Turner lo enfrentaron con la resiliencia y la unidad que habían fomentado durante los últimos meses. Michael se encontró poniéndose en el lugar de Emma, un papel que abordó con una mezcla de determinación y aprensión. Las mañanas eran caóticas, llenas de preparativos para el desayuno, carreras escolares y una mirada constante al reloj. Sin embargo, en esos momentos de frenesí, Michael descubrió un aprecio más profundo por las innumerables tareas que Emma había realizado sin problemas. Su respeto por ella, siempre profundo, se profundizaba cada día que pasaba, reconociendo la fuerza y la dedicación que se necesitaba para mantener su vida familiar equilibrada y alegre. Las tardes, que alguna vez fueron un tiempo para relajarse y conectarse con Emma, se convirtieron en tranquilos períodos de reflexión para Michael. Extrañaba profundamente su presencia, su risa llenando la casa, su comprensión de las necesidades y emociones de sus hijos. La ausencia de su presencia física trajo una nueva comprensión del apoyo emocional que ella brindaba, haciendo de la casa un hogar. Michael y los niños encontraron consuelo en las videollamadas con Emma, compartiendo los triunfos y las pruebas de su día, un salvavidas digital que mantuvo fuerte el vínculo familiar a pesar de la distancia física. Durante este tiempo, Lily y Noah mostraron una notable adaptabilidad. Su resiliencia se hizo evidente cuando ayudaron a su padre con las tareas del hogar y ofrecieron palabras de aliento cuando las cosas no salieron según lo planeado. Su capacidad para encontrar alegría en las cosas simples, ya sea ayudar a preparar la cena o elegir una película para pasar una noche en familia, le recordó a Michael las verdades fundamentales en el corazón del viaje de su familia. El amor, el apoyo y la unión eran primordiales. Emma, aunque luchaba con la situación en casa, encontró fuerza en la unidad y el amor de su familia. Las actualizaciones diarias y los momentos compartidos, aunque virtuales, fueron una fuente de consuelo y motivación. Vio los esfuerzos que estaba haciendo Michael, su compromiso con su familia brillando a través de cada historia y risa compartida. Este período de separación, por desafiante que fuera, sirvió para resaltar la profundidad de su asociación y el apoyo inquebrantable que habían cultivado. Cuando Emma finalmente regresó a casa, el reencuentro estuvo lleno de emoción, una mezcla de alivio, alegría y una profunda gratitud por la fuerza de su vínculo. La experiencia de afrontar los desafíos de la separación y la enfermedad había reforzado la resiliencia de la familia Turner, acercándolos aún más. Habían capeado otra tormenta,
saliendo no solo ilesos sino más fuertes, y su amor y compromiso mutuo se habían profundizado por las pruebas que habían enfrentado y superado juntos. Mientras retomaban el ritmo de su vida, los Turner sabían que sin importar lo que les deparara el futuro, lo afrontarían juntos, con el amor como guía. A medida que la familia Turner retomó el ritmo de su vida cotidiana, los desafíos que habían enfrentado parecieron pasar a un segundo plano, dejando a su paso un renovado sentido de unidad y propósito. El regreso de la vitalidad de la primavera se reflejó en la energía dentro de su hogar, un eco de la resiliencia y el crecimiento que todos habían experimentado. Michael y Emma, después de haber atravesado las incertidumbres de la seguridad laboral y las dificultades de la separación, se encontraron más profundamente conectados y su asociación se vio fortalecida por las pruebas que habían superado juntos. Las lecciones de los últimos meses les habían inculcado un profundo aprecio por los momentos que compartían, tanto los mundanos como los extraordinarios. Se embarcaron en un proyecto que había sido un sueño para ellos durante años: renovar su hogar para crear un espacio que reflejara la calidez y el amor de su familia. Cada decisión, desde los colores de la pintura hasta la disposición de los muebles, se tomó con cuidadosa consideración y respeto mutuo, un testimonio de su visión compartida para el futuro. Lily y Noah también habían crecido a partir de las experiencias, y su resiliencia se reflejaba en su adaptabilidad y empatía. Las discusiones familiares, que alguna vez se centraron en afrontar los desafíos, ahora se centraron en planes para las vacaciones de verano y nuevos pasatiempos, una celebración de las posibilidades que se avecinaban. Las risas de los niños llenaron la casa, un recordatorio constante de la alegría que sustentaba el viaje de la familia Turner. En medio de este período de renovación, Michael se tomó un momento para reflexionar sobre el viaje que habían emprendido. Se dio cuenta de que la verdadera medida de su éxito no estaba en superar cada desafío, sino en cómo se habían unido como familia, más fuertes y más unidos con cada obstáculo. El jardín, que alguna vez fue un símbolo de su compromiso con el crecimiento y la renovación, floreció vibrantemente, una manifestación tangible de su amor y perseverancia. A medida que se acercaba el verano, los Turner organizaron una reunión para amigos y familiares, una celebración de los hitos que habían logrado y el apoyo que habían recibido. Las risas y las conversaciones que llenaron su hogar fueron un testimonio de la comunidad que habían construido, un círculo de amor y apoyo que había sido fundamental en su viaje. Fue un recordatorio de que, si bien habían enfrentado muchos desafíos internamente, nunca estuvieron realmente solos. La velada terminó con Michael y Emma parados en su jardín, observando cómo la puesta de sol pintaba el cielo con tonos naranja y rosa. Reflexionaron sobre el camino que habían recorrido, las dificultades que habían enfrentado y el amor que los había guiado. De la mano miraban hacia el futuro, no con aprensión, sino con entusiasmo por las aventuras que les esperaban. Sabían que, cualesquiera que fueran los desafíos o las alegrías que les deparara el futuro, los enfrentarían juntos, con el amor de su familia como su mayor fortaleza. En este momento de tranquila reflexión, comprendieron que su viaje no se trataba solo del destino, sino del amor, el crecimiento y la resiliencia que compartieron a lo largo del camino.